Comenzamos un nuevo ciclo de entrevistas de 5 en 10 que se puede ver los domingos a las 20 horas en nuestro canal de YouTube LS Clipping. En esta oportunidad con Esteban Paulón, diputado nacional y candidato a senador nacional por Capital Federal este 26 de octubre. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. No, Gracias por igualmente, recibirnos. gracias Esto a ustedes. es el anexo del Congreso. Y vamos con la primera pregunta. ¿Qué te ¿Cómo no? parece? Dale. La primera pregunta, sabemos que sos diputado nacional, te candidateás como senador nacional por el Movimiento Ciudadano, por ese espacio, pero contanos, ¿quién es en realidad Esteban Paulón? Uy, bueno, un militante básicamente. Yo desde los 15 años milito en el Partido Socialista, luego también a partir de mi propio proceso personal vinculado al descubrimiento y a la aceptación de mi orientación sexual, también me convertí en un activista y en un militante de la causa de los derechos humanos y de los derechos de las personas del colectivo LGBT. Soy una persona bastante ordinaria en términos de voy a llevar la ropa a lavar, voy al supermercado, hago las cosas que hace todo el mundo y nada, me parece que creo que sí estoy muy convencido de que en algún momento uno tiene que tomar acción y poner el cuerpo, involucrarse para transformar la realidad. Que cuando a uno algo le molesta o cuando uno siente que puede aportar algo positivo para la sociedad, hay que meterse y bueno, dar lo que cada uno pueda dar. Por lo demás, amiguero, familiero, bastante tranquilo, me gusta, así que a pesar de que a veces parece que soy un poco atolondrado, soy una persona bastante tranquila, así que bueno, eso es básicamente mi definición. Esas ganas de que hablas, Esteban, de meterte, te llevan a la política indirectamente. Seguro. Entonces, ¿por qué viste vos ese canal para vos meterte como es la política y militancia pura que tenés? No, creo que me encontré de casualidad con la política. Yo era un chico bastante solitario, un adolescente bastante solitario, no tenía muchos amigos, era más bien casero. Nosotros somos 4 hermanos varones, mis 3 hermanos súper deportistas, fuera de casa todo el tiempo, etc. Y yo era como el mamengo, el que se quedaba en casa, el que no salía, me costaba mucho vincularme, relacionarme, me costó en la escuela, no tanto en la primaria, sino en la secundaria cuando aparece la adolescencia. Y me costó también en el club, en distintos lugares, tenía dificultades para relacionarme y socializar. Y de casualidad, uno de los compañeros de mi escuela secundaria en segundo año me invitó a una reunión que organizaba el papá con otra gente, que querían charlar con jóvenes para ver cómo veían la realidad. Estábamos hablando de la mitad de los años 90, ¿no? Auge del menemismo, pero con mucho individualismo y ya empezaba a calar esto bueno, de que cada uno resuelva lo suyo, ¿no? Esta idea de descomponer los lazos de la sociedad, que se vio muy fuerte en la trama social en los años 90. Y bueno, este amigo me invitó, que el papá estaba armando algo, que quería charlar con jóvenes, fui y hablé, porque si bien era bastante tímido y bastante introvertido, pero así cuando me animaba en público hablaba. Y llamó la atención ahí a la gente que estaba y me invitaron a otra reunión y empecé a ir, empecé a conocer gente y de golpe encontré ahí un lugar a través del cual vincularme con la sociedad por fuera de lo que era mi casa, que era mi lugar seguro, ¿no? Y bueno, una cosa lleva a la otra. No empecé participando estrictamente en la política partidaria, sino en grupos de jóvenes. Más allá de todo, sin duda tenía un espíritu muy... O sea, en mi casa, si bien mi papá no era político partidario, no era militante partidario, sí es cierto que había un espíritu de participación. Él de muy joven con un grupo de amigos, a partir de que su mejor amigo, el negrito de la Santina, fruto de la epidemia de polio de aquellos años, quedó sin posibilidad de movilidad corporal. Entre todos los amigos armaron una ONG para que él pudiera seguir integrado a la banda, seguir jugando deporte, seguir integrado a la vida cotidiana, que llamaron Silsa. Hoy es una fundación muy importante, muy conocida, pero nació de un grupo de amigos entre los que estaba mi papá, que bueno, crearon esa asociación para no perder la posibilidad de seguir jugando con su gran amigo. Después también estuvo metido en jóvenes abogados, en los consorcios. Entonces yo en mi casa vi mucho esta idea de la participación política, no partidaria. Yo encontré en el socialismo una vía para canalizar esa participación política en un partido, concretamente en el socialismo, aunque después de haber ingresado al socialismo, varios años después,
también encontré en el colectivo LGBT una posibilidad de participar también en una organización con otros y con otras por fuera de la propia ideología, que creo que también es parte de mi formación política, que es una formación política bastante amplia. Por supuesto que tengo claras mis ideas, soy socialista, defiendo mis ideales, pero tengo también muy instalada la idea de que la política es diálogo y la política es construcción conjunta. Me das el pie ideal cuando acabas de decir que la política es diálogo, es construcción. ¿Cómo ves la política hoy, acá enfrente? Toda la fragmentación que se habla, la división política, partidaria, ni que hablar. Ni que hablar del contexto político nacional. Lo centramos acá enfrente. Sí. ¿Qué te parece? ¿Por qué se da, Esteban, todo esto? No, me parece que hay mucha gente que se ha acercado a la política y no sabe muy bien para qué, ¿no? La política tiene que ver con pensar, soñar un modelo de sociedad y pensar de qué manera uno la construye eso, ¿no? ¿Desde dónde o a través de qué vía? Cuando uno entra a la política por otro interés, porque le interesa llegar a otro lugar, o porque le parece que es un medio para hacer un negocio, o porque le interesa ser visible públicamente, cuando no hay un verdadero sentido de bien común, independientemente de cuál sea tu ideología, porque yo soy socialista y tengo un modelo de sociedad y pienso que la vía es una, y habrá otro que será peronista y tendrá otra vía para construir eso, y alguien que será liberal, radical, conservador. Todas las ideologías y todas las ideas y todas las concepciones son válidas en democracia, y justamente tenemos que apuntar a construir un diálogo cada vez más rico para que la sociedad finalmente sea la síntesis de todas nuestras ideas. Pero hay mucha gente que se acerca evidentemente por otros intereses, o intereses destructivos, o intereses de negocios, o intereses de permanecer cercano a determinados privilegios, y eso permeó mucho en los últimos años, sobre todo por la defraudación de algunos de los sectores políticos tradicionales para con sus propios ideales y con su programa, ¿no? Entonces, hay personas que en cada una de las ideas políticas se sintió traicionada o sintió que se abandonaron los ideales, fue dejando los partidos se vaciaron de contenido, se vaciaron de programa, pasaron a ser prácticamente instrumentos personales, instrumentos de algunas personas para generar algunos o para acceder a determinadas cuestiones, y eso, bueno, provoca la gran dispersión política, sumado a que también se retroalimenta esa dispersión con la falta de respuestas que ha dado la política a la sociedad en los últimos tiempos. Entonces tenemos partidos vaciados, sin ideas, sin programa, gente cansada de que le prometan el oro y el moro y después eso nunca se cumpla. Lamentablemente el proceso de Javier Milei, que para algún sector de la sociedad en un principio parecía ir por otro lado, termina en esta deriva donde nuevamente la sociedad encuentra en Milei otro fracaso, otro engaño y otra dificultad para vincular con una idea política que le dé respuesta a sus necesidades y a sus anhelos. Bueno, Esteban, ahora el 26 de octubre te presentás como candidato a senador nacional por el espacio Movimiento Ciudadano. Contanos la idea y quiénes te acompañan y cuáles son las ideas del movimiento. Contanos un poco de eso. Primero decir que el Senado va a tener un rol muy importante en los años que vienen. En el Senado se van a discutir en los años que vienen la Corte Suprema, si esa Corte va a tener las voces de las mujeres o no, y si los jueces y juezas que ingresen a la Corte van a ser probos, van a ser serios, van a ser honestos, van a ser independientes, o nos va a pasar como con las dos postulaciones fallidas que hizo Javier Milei, de dos jueces que realmente dejaban mucho que desear, ¿no? Lijo y García Mansilla. También la Corte tiene que nombrar al procurador de la Nación y al defensor o defensora del pueblo de la Nación. Dos instituciones que hace muchísimo tiempo están acéfalas y que son centrales para la democracia. En el Senado se va a discutir una nueva ley de coparticipación y se van a definir más de 150 cargos en la justicia, donde también, ante una justicia que la mayoría de la sociedad siente que no es justa y que también es otro lugar en el cual no se puede confiar, bueno, restituir la confianza en la justicia puede depender de elegir a los mejores y a las mejores en el Senado para ocupar esos cargos. Por eso me parece importante ocupar un rol en el Senado, sobre todo también porque hay una idea de Javier Milei de cancelar ciertas voces. Milei plantea, por ejemplo, que la voz del socialismo hay que cancelarla. Nos ha deseado la muerte en un acto en España. Y nosotros decimos, no, el socialismo es una de las voces que hoy no está en el Senado y que tiene que estar en el Senado. Yo soy candidato a senador por el Movimiento Ciudadano, pero represento al Partido Socialista en esa construcción, y creemos que parte de la diversidad de la sociedad y de la diversidad que tiene que reflejar el Senado
también incluye obviamente esta voz que Milei quiere silenciar y que nosotros creemos que es una voz que tiene que volver a activarse en el Senado. ¿Y por qué en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, porque la Ciudad de Buenos Aires junto con Rosario son las dos ciudades más diversas y más plurales de Argentina. Buenos Aires en esta elección elige senadores y es esta la oportunidad de representar a un colectivo de personas que no vienen de los partidos políticos, la mayoría de ellos, pero que sí son activos participantes del debate político, desde la academia, desde su pyme, desde un aula, porque son docentes, desde el foro de debate político propiamente dicho. Y bueno, hemos conformado este movimiento ciudadano y queremos llegar al Congreso para sumar esa amplitud de voces. Esteban, me estabas hablando de llegar a esa pluralidad que buscas en el Senado, que es tu próximo lugar de llegada, porque tenés las metas bien armadas y seguramente vas a llegar, es realidad. Pero toquemos un poquito estos temas que hoy le competen a la sociedad. Garrahan, universidades, que los que tienen vilo a todos. Ya quedó de lado lo de los jubilados, te has dado cuenta, porque un año quedó silenciado. Pero, ¿cómo crees que va a terminar esto? ¿Va a seguir? ¿Se va a judicializar, Esteban? ¿Cómo lo ves? No hay margen para judicializar. Nosotros hoy le hemos enviado una carta documento al secretario legal a la secretaria legal y técnica de la Nación y al director del Boletín Oficial, porque están incumpliendo deberes de funcionario público al no publicar la ley de emergencia en discapacidad que el Senado ha aprobado la semana pasada. Un funcionario no puede elegir cuándo cumplieron la ley. La ley fue ratificada y tiene que ser publicada inmediatamente. Y son pasibles, como el presidente de la Nación también, será incorporado si no lo hace, de una denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público. Lo mismo va a pasar con las leyes de las universidades y emergencia pediátrica, conocida popularmente como Ley Garrahan. Hubo una voluntad de la sociedad y una necesidad de la sociedad de que esto se trate en el Congreso. El Congreso, tanto en diputados como en el Senado, las trató las dos leyes y las aprobó. El presidente hoy las veta. Si nosotros las ratificamos, no hay margen para que el presidente no las ponga en funcionamiento. Se expone no solo a una denuncia por incumplimiento de deberes del funcionario público si no las publica, sino eventualmente un pedido de juicio político si intentara no cumplirlas. Entonces hay que cuidar la institucionalidad y mucho más en este momento delicado de Argentina, porque también esa institucionalidad que cuidemos va a ser la que posibilite los fondos para que las universidades sigan funcionando, para que las personas con discapacidad reciban las prestaciones que tienen que recibir y para que finalmente toda la salud pediátrica de Argentina cuente con los recursos y con el marco que efectivamente requiere. Entonces ahí hay que ser muy cuidadoso. El presidente tiene que tener mucho aplomo de no equivocarse en la medida que tome, y bueno, estaremos nosotros acompañando en la próxima sesión, obviamente la votación favorable para insistir con estas leyes tan importantes, y estaremos acompañando también y vigilando muy de cerca no solo la promulgación y publicación de estas leyes, sino también su cumplimiento efectivo, que ha sido la voluntad del pueblo a través de sus representantes en 2 ocasiones, y esa voluntad puede mucho más que la del presidente, que ya no tiene ninguna herramienta constitucional para patear para adelante el cumplimiento de estas leyes. Bueno, Esteban, queremos agradecerte tu entrevista, que nos hayas recibido en el anexo del Congreso. Favor. Y te hago la última pregunta, no? Que está relacionada a que tu voz ha sido primordial en lo que es el colectivo LGTB durante muchos años. Tu lucha, que falta un montón, y se ha logrado mucho también. Mi consulta está relacionada más que nada con este gobierno. ¿Qué espacio están teniendo? El colectivo ha logrado un montón de tener el 10% de lo que es el cupo para los cargos públicos y el matrimonio igualitario. Hoy en día, fuera de toda la falta que hay, ¿qué espacio tiene? ¿Se ha respetado ese espacio? No, el gobierno, digamos, por acción u omisión, ha atacado desde el inicio al colectivo LGBT. Eliminó el INADI, que si bien es una institución que nosotros mismos habíamos planteado reiteradamente que había que reformar para hacerla más efectiva, para mejorar los recursos que se invierten allí, fue la primera institución que abrió la puerta a la posibilidad de una política pública para la diversidad sexual. Su eliminación es una declaración de principios. Eliminar el Ministerio de las Mujeres y la Disidencia, yo fui muy crítico del ministerio, de hecho en algún momento fui parte del consejo asesor y renuncié porque no compartía los lineamientos del ministerio, pero la verdad es que también su eliminación es un mensaje. El discurso de Davos, el presidente diciendo homosexualidad es igual a pedofilia, el odio permanente que destila no solo el presidente, sino toda su tropilla digital y a veces no tan digital,
del cual yo mismo fui víctima durante muchísimas semanas, y se ha abierto una causa al respecto que está avanzando y que involucra a los principales personajes del elenco paragubernamental, de Carajo, las redes sociales, etcétera, ¿no? Derecha Diario y todo un poco. Entonces, hay un gobierno que ha sido muy hostil con el colectivo, pero por suerte hay una sociedad que ha sido muy abierta y receptiva y ha resistido todos estos embates con una actitud democrática ejemplar. Cuando el presidente habló de vincular a la homosexualidad con la pedofilia, rápidamente cientos de miles salimos a la calle a hacer una marcha espontánea, a decirle al presidente, la sociedad democrática está acá, no vamos a dar un paso atrás, ocúpese de la economía. Cuando fueron los ataques que yo recibí también, mayoritariamente no hubo una marcha, obviamente, frente a esos ataques, pero sí hubo expresiones de todo tipo, en todos los ámbitos, y un repudio social muy fuerte a un injusto y merecido ataque que estigmatizaba y que atacaba a una persona por sus ideas políticas, no porque yo fuera gay, sino porque era una de las voces y soy una de las voces de la oposición en el Congreso. Y creo que la sociedad argentina aprendió después del retorno de la democracia a que en este camino y este sendero de construcción progresiva de derechos, también estos derechos que se conquistaron los últimos, los derechos del colectivo LGBT o incluso el derecho al aborto, en el caso del derecho a decidir de las mujeres, son derechos que ya están y que hay que defenderlos. Por eso creo que el gobierno, cuando plantea la batalla cultural, habla de una batalla que está perdida, que empieza perdida para el gobierno, porque no tiene lugar en la sociedad argentina hoy esa batalla cultural. Y bueno, nosotros estamos sumando elementos, sumando esfuerzo, sumando militancia, visibilidad en la Cámara también, no solo con la agenda LGBT, sino con la agenda que queremos hoy le preocupa a la sociedad argentina. Y en ese sentido, obviamente, vamos a seguir dando esa pelea, que como te digo, me parece que está muy ganada en la mayoría social, que es una mayoría social democrática y a la que tenemos que seguir apuntalando y apoyando. Y la última, ahora sí que es la última. ¿Qué le dejarías a las nuevas generaciones? Una opinión, un consejo, una idea para poder formar parte y defender. Que nunca hay que bajar los brazos y que participar vale la pena. Que a veces en los tiempos incluso más oscuros, cuando uno siente que no quedan fuerzas, hay que encontrarlas en algún lado, porque los procesos en la sociedad van a pasar. Pero la sociedad en sí, nosotras como sociedad, vamos a persistir y vamos a resistir y a seguir existiendo. Por eso es muy importante tomar dimensión de que tal vez todos estos ataques que se vieron en 1 año y 8 meses, ataques al trabajo, a la universidad, a la ciencia, a la cultura, a los datos, a la infraestructura, a una sociedad que quiere vivir en paz, son ataques que empiezan a encontrar su límite, pero sobre todo son ataques sobre los que hay que aprender para construir el futuro. Y el futuro se construye poniendo el cuerpo. Nadie construye un futuro sin poner el cuerpo, nadie cambia ninguna realidad sin poner el cuerpo. Por eso el mensaje es participar, poner el cuerpo, donde sea, donde nos dé, donde nos parezca, con la idea que tengamos, pero la participación activa mejora la democracia y es efectivamente eso lo que defiende también la democracia. Bueno, Esteban, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por recibirnos en tu oficina del anexo del Congreso. Esto fue 5 en 10, que se puede ver los domingos a las 20 horas en nuestro canal de YouTube LS Clipping. Una maravilla, gracias. Gracias.